Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical de este curso Apocalipsis, el Señor reina. Muy gustoso y gozoso de poder estar este nuevo día domingo con ustedes con un nuevo capítulo de este curso de Apocalipsis. Nos convoca ahora a partir un nuevo capítulo, el que lleva por nombre Los Siete Sellos. Así que hoy, 12 febrero de 2023, vamos a partir este nuevo capítulo de este curso que es bastante extenso, así que estamos todavía en las primeras partes, pero esta es una de las partes que son bien interesantes y vamos a estar compartiendo por los próximos este domingo y 3 domingos más. Así que lo invito a que ore conmigo, hermano, o amigos que estén viendo esta clase junto conmigo para que Dios nos acompañe a estudiar su palabra. Padre, voy en oración a usted pidiéndole por esta clase, Señor, para que guíe todo lo que yo diga, Señor, para que sea para enriquecimiento mío, de mis hermanos, de los amigos que estén viendo esta clase. Sea usted, Señor, en este momento con todos y acompáñenos, y gracias por todo lo que usted nos da, por estos momentos, Señor, que nos entrega para aprender de su palabra y ser cada día mejor y ser cada día más un buen creyente, Señor. Le damos las gracias por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a partir con este nuevo capítulo. Este nuevo capítulo que lleva por nombre, como dije hace muy poco, Los Siete Sellos. El bosquejo de este capítulo es revisar los 7 sellos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar revisando temas muy interesantes. Vamos a estar viendo esta lección de hoy. Vamos a hablar de el primer sello, del caballo blanco, pero después vamos a estar viendo los demás. El caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo, una sección que se le ha denominado en este curso los mártires, después el día del Señor, el silencio y el traslapo, y una conclusión final. Vamos a compartir en esta lección el caballo blanco, el primer sello. Le invito a que se quede en esta clase porque vamos a hablar un tema muy interesante. Vamos a estar explicándolo de la manera más simple posible, sin detalles muy teológicos, para evitar cualquier confusión o enredo en todo esto. Pero lo importante es que podamos identificar de qué se trata, cuál es el propósito por el que está esto escrito, y los temas clave. En el caballo blanco vamos a desarrollar una de las figuras que sin duda más interés pueden causar en el libro de Apocalipsis, que es sin duda la figura del anticristo, que es algo de lo que vamos a estar desarrollando en esta lección. Así que le invito a que no se vaya de esta lección del día de hoy. Terminamos recién una serie de clases donde se hablaban de antecedentes de los 7 sellos, y hemos recorrido también ya varios capítulos del Apocalipsis. Y lo que nos adentramos en las clases anteriores es a entender de que estamos viendo en estos capítulos 4 y 5 el comienzo de la gran tribulación. Después de esos 3 años y medio de paz y seguridad, que es la primera parte de la tribulación, se ve este tipo y cuadro. Recuerden que hemos estudiado mucho de que Dios nos enseña en tipos y cuadros. Vimos las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Después hablamos del arrebatamiento de alguien en el capítulo 4, y luego se presenta el libro sellado con 7 sellos
en el capítulo 5. Y empezamos con los antecedentes de aquello en las clases anteriores. Entonces, entendemos que a la mitad de la tribulación, en medio de toda esta paz y seguridad y tranquilidad que hay en el mundo, y antes de los 3 años y medio de destrucción repentina, también vamos a estudiar en este fragmento de este capítulo que hay un arrebatamiento de algunos santos, y lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Y ese hito señala el comienzo de la gran tribulación, cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra y todos los moradores que están ahí. Justo después de ese arrebatamiento vamos a ver al Cordero, Jesús, que es el único que es digno de abrir el libro sellado, con estos 7 sellos. El Señor abre su libro en este capítulo, que vamos a empezar a desmenuzar ahora, el capítulo 6 de Apocalipsis, y así empieza la destrucción repentina de la gran tribulación. Los primeros 6 sellos se abren en Apocalipsis 6, y hay un último que se abre en el primer versículo del capítulo 8. Vamos a ver un tema muy interesante, que es que si bien los 7 sellos forman un conjunto en este capítulo, vamos a ver alguna particularidad de que por qué aparecen estos sellos en el capítulo 6 y hay uno solo que aparece en el 8. ¿Y por qué no aparece junto con los demás en el 6? Así que esos son los antecedentes previos para que nos preparemos para ver estos 7 sellos. Y el primer sello que vamos a desarrollar en esta clase es el sello, el número 1, que es el caballo blanco. Así que los invito a que vaya a su Biblia y vayamos a Apocalipsis capítulo 6, los versículos 1 y 2. Apocalipsis 1 y 2, versículos 1 y 2 del capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como estuvimos leyendo el capítulo 5 en las clases anteriores, el único que es digno de abrir este libro es el Cordero, el Señor Jesucristo. El versículo 9 del capítulo 5 dice aquello. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro de abrir y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, aquí refiriéndose a Jesucristo. Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice: Juan vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Cristo abre el primer sello, y con el antecedente de capítulo 5 sabemos que Él abre todos los demás, porque es el único digno. Así que cuando vemos que dice en este capítulo que abrió otro sello, el quien abrió otro sello es el mismo Cordero que es digno. O sea, el Señor Jesucristo abrió todos los 7 sellos. Es el Cordero de Dios quien lo hizo. Todos los sellos. Porque después no vuelve a decir el Cordero, el Cordero, el Cordero. No. Después, por ejemplo, versículo 13, cuando abrió el segundo sello, cuando abrió ¿quién? El Cordero. Y después el otro sello igual. Todos los sellos fueron abiertos por el Cordero.
serán abiertos por el Cordero. Perdón. Cuando el Señor abre este primer sello, uno de los 4 seres vivientes, estos querubines que están alrededor del trono, dice algo para anunciar el juicio que está por venir sobre la tierra. Cada uno de los 4 seres vivientes anuncia uno de los primeros 4 sellos. En Apocalipsis 4, versículo 7, más atrás, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, el primer ser viviente está hablando con su cara de león. ¿Ok? El primer ser viviente está hablando con su cara de león. Al romper el primer sello, un jinete sale montando un caballo blanco. Dice, y miré, el versículo 2, capítulo 6, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba. Quien monta un caballo es un jinete que está en el caballo, en un caballo blanco. Este es el primer juicio de Dios sobre la tierra. Y para todos los que viven en la tierra, cuando ocurra esto, debemos tomar en cuenta que en la Biblia es un tema interesante aquí, que hay 2 caballos blancos en el Apocalipsis. El primer caballo blanco es este, capítulo 6, versículo 2. Y he aquí un caballo blanco. El otro caballo blanco, aquí hay alguien arriba de este caballo, en el capítulo 6. Pero en el versículo 11 de capítulo 19 hay otro caballo blanco. Pero quien lo monta es el Señor Jesucristo. Esa es la segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11. Dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Capítulo 6, versículo 2. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Es otro. Así que tenemos diferencias entre estos 2 caballos y en los que lo montan, para que no nos equivoquemos, entendiendo que este caballo blanco es el mismo caballo blanco que aparece después en el capítulo 19. Son 2 caballos distintos del mismo color, pero con 2 jinetes distintos. El de capítulo 19 es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver quién es este que está aquí en capítulo 6. Algunos puntos que anotamos aquí para ver las diferencias, para que no equivocarse en los 2 relatos. Dice Apocalipsis 6, 2 que leemos, y Apocalipsis 19, 11. En Apocalipsis 6, 2, primero nos dice de dónde sale. Tiene una sola corona. Le fue dada una corona. Tiene un arco. Otro detalle. Son cosas que vamos a ir ahora desarrollando. No tenemos el antecedente de dónde sale. Tiene una corona puesta, que se le fue dada. 3. Tiene un arco. Está con un arco. Y después vamos a ir viendo que le sigue la muerte y el Hades a este. Vamos a ir viendo también eso. Sale del cielo. Después vamos a ir viendo como antecedente también que este tiene muchas coronas de estos diademas que están aquí escritos. Tiene una espada y le siguen los ejércitos celestiales. Este último son todos los antecedentes que podemos sacar de ambos versículos, 6 y el 19.
El, el capítulo 6, los antecedentes son, no dice de dónde sale, tiene una sola corona, tiene un arco. Y el del versículo 19, vemos que sale del cielo, tiene muchas coronas, tiene una espada y le siguen los ejércitos celestiales. En el capítulo 19 es el versículo 12, que ahí sale solo el 11. Y fue lo único que leímos, el 11. Pero vayamos a Apocalipsis 19, 11, que ya lo leímos, y leamos el 12. Dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El del capítulo 19, aquí entendemos que hay diferencias y no es el mismo del capítulo 6, que no sabemos de dónde sale, tiene solo una corona y tiene un arco. Y ahora vamos a ir viendo esos detalles del que sale en Apocalipsis 6. El jinete del primer sello en Apocalipsis 6, 1, 2, es el anticristo. Es el que conocemos por este nombre, que si no lo hemos escuchado en la Biblia, alguien lo puede haber escuchado en otro lado, que es un nombre que suele aparecer en alguna conversación de algún momento de nuestras vidas. Este primer jinete es el anticristo. El anticristo, por definición simple, que lo vamos a hacer en este curso, le vamos a llamar que es el falso Mesías. Es una falsificación del Mesías. Del Mesías que va a venir después, en el caballo blanco que estamos viendo en capítulo 19. Después de toda la tribulación. Una de las estrategias principales del diablo es la falsificación. Lo hemos estudiado en distintos cursos de nuestra iglesia. Todo lo que Dios crea, Él lo falsifica. Y a menudo esta falsificación sale primero, antes de lo verdadero incluso. Como en este caso con el jinete y el caballo blanco. El anticristo se manifiesta en la tribulación como un príncipe, como un gobernante, como un líder mundial. Está al comienzo de la tribulación, justo después del arrebatamiento de los cristianos de la época de la iglesia. Termina la época de la iglesia y aparece este personaje en su caballo blanco. Daniel, vamos a Daniel, hermanos, Daniel 9. Al libro de Daniel, el capítulo 9. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Segunda de Tesalonicenses 2. Entonces todo esto que describe Daniel acá describe a este príncipe, líder mundial, que destruirá al final el planeta. Destruirá todo de lo que queda ahí. Perseguirá a las personas, los someterá. Viene, como dice ahí, para vencer. Viene para que la gente se someta a él. Viene a gobernar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Va a estar pero Dios lo va a destruir después por medio de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero Él, que va a estar aquí, va a estar desolando, va a estar manifestándose como un líder mundial, es el quien describe esta 70ª y última semana del profeta Daniel. En Apocalipsis 6 dice, sale como el vencedor. Él va a romper el pacto con los judíos. Entonces la primera cosa que vemos sobre la tierra, para empezar la gran tribulación, estos últimos 3 años y medio, es el estreno, la salida del anticristo que sale para vencer. Y él sale como si fuera el mismísimo Cristo, como si fuera Dios en la carne. Él sale a darse a conocer. A la mitad de la tribulación, el anticristo, este líder mundial, global, falsifica la venida del Señor Jesucristo y viene, dice aquí, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, 2, en el 2, dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Viene en su caballo blanco para vencer. Pablo escribió en la carta de Tesalonicenses, esta que tuvimos recién, acerca de este persona, de este anticristo. Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a otro pasaje, 2 Tesalonicenses 2. y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo es alguien que se hace pasar por Dios, como si fuera Dios en la carne, como si fuera el Cristo. Él hará grandes señales, hará prodigios, hará milagros, exactamente como los judíos esperan al verdadero Mesías. Pero su poder no viene de Dios, ojo, sino del mismísimo Satanás. Entendamos que durante muchos pasajes de la Biblia, no solo en esto, sino Satanás puede hacer señales, prodigios, milagros y falsificar muchas cosas. En las plagas de Egipto lo podemos ver con los magos y los hechiceros de Faraón que replicaban algunas plagas. Siempre ha falsificado cosas, ¿eh? Así que no nos debemos confiar en las experiencias o en esta cosa más emocional. Aquí hay que ser bastante racional y entender que Satanás es capaz de falsificar todo de lo que es de Cristo y pintar algo malo como bueno.
Así que no hay otra alternativa más de lo que está aquí para creer y poner nuestra fe. La única fuente de la verdad es la Escritura, es la palabra de Dios, hermanos. No hay otra. Cualquier otra cosa va a ser invento, cualquier otra cosa va a ser parte de la falsificación que el mismo Satanás se está preparando para que cuando llegue este momento muchos no crean eso. Aquí, como parte del libro de Apocalipsis, somos bienaventurados los que leemos esta profecía y depositamos nuestra fe en esta profecía, que creemos en el Evangelio, que Cristo vino, padeció por nuestros pecados y después resucitó, y que ahora le esperamos por una segunda vez. Y que sabemos que si no depositamos nuestra fe, vamos a vivir este momento que estoy ahora relatando. Vamos a creer a este falso. Entonces, no nos dejemos llevar. Confiemos en la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, aquí mismo, 2, 8, 10. Del 8 al 10. 2, 8, 10. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto ya para nosotros. Si bien nosotros doctrinalmente este es un periodo donde la iglesia no va a estar, pero para no estar ahí hay que hacerle caso a la palabra de Pablo inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y quiénes se perdieron? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenemos que depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo para no conocer a este jinete que viene en el caballo blanco. Mateo 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Atentos siempre. Entonces, los que estén en este momento, les va a pasar esto. Porque es un falsificador, va a falsificar todo, va a hacer prodigio, va a hacer milagro, va a hacerse pasar por el Mesías, va a hacerse pasar por Cristo en la carne, Dios en la carne. Así que cuando el anticristo se revele en esta mitad de la tribulación, porque la parte aquí está apareciendo, pero la mitad de la tribulación se va a revelar, se ve exactamente como, o sea, que cuando aparezca por primera vez se va a ver exactamente como Cristo, se va a ver como un ángel de luz, se va a ver como Dios en la carne, como el Mesías. Segunda de Corintios 11, 14. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que acabo de decir. El anticristo, el jinete que viene sobre el caballo blanco, tiene un arco. Y esto es sumamente interesante porque cuando tomamos en cuenta la primera mención del arco en la escritura, vamos a llegar a Génesis 21. Génesis 21. Génesis 21, 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Aquí está hablando de Ismael. Y la segunda vez que aparece arco es en Génesis 27, 3. Con Esaú. 27, 3 dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza.
Los dos, Ismael y Esaú, son tipos de anticristo. Ellos, si lee ambas historias, no son del linaje escogido por Dios. Son el otro hijo que salía fuera de las reglas, fuera de la voluntad de Dios. Y ellos ambos eran enemigos del linaje escogido de Dios. Y ambos, desde el principio, eran tiradores de arco. Y el anticristo, cuando venga en el caballo blanco, viene con corona y viene con un arco a atacar al final al linaje escogido de Dios. Interesante, porque no viene, te entiende aquí que no viene a hacer la paz. Es un engañador que tiene una pseudo paz, pero él viene a corromper, viene a atacar al linaje escogido de Dios. Viene a atacarlos, porque él es anticristo, él es enemigo de eso. Además de su arco, en Apocalipsis 2 hemos leído que viene con una corona puesta. Dice, le fue dada una corona. Los reyes llevan coronas. Entonces podemos entender que este jinete va a reinar. Va a reinar sobre algo. Y de hecho, lo interesante es que va a ser así, porque Dios le va a dar al anticristo la potestad para reinar y gobernar sobre toda la tierra. No es necesario ponerse ni conspirativo ni nada, simplemente leyendo la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que va a haber una persona en el mundo que va a gobernarlo todo en algún minuto de la historia. Y eso es lo que va a ocurrir, porque la palabra de Dios lo dice. Va a haber uno sentado por sobre todos los reyes de la tierra, que los va a someter a todos, a su doctrina, a su mandato. Y Dios le va a dar esa potestad para hacerlo por un tiempo. Sale como un falso Cristo, engaña a todos. Tiene una corona porque va a ejercer autoridad sobre el mundo entero. Y él reina, ¿sobre quién? Sobre todos los que estén viviendo en la tierra cuando él aparezca. Traerá la solución a todos los males. Pero por un tiempo, porque él en el interior es enemigo del linaje de Dios y va a atacar a su pueblo, a Israel, que es lo que vamos a ir viendo. Va a atacar a ese pueblo, así como lo hemos visto en otras figuras de anticristo. Si usted lee más estos dos personajes de Génesis, atacantes del linaje escogido de Dios. Así que en la última parte del versículo 2 de capítulo 6 dice que este jinete viene con arco, con una corona y sale venciendo y para vencer. Venciendo y para vencer. Él es un vencedor, como dije hace poquito, por un tiempo. Viene a todo el mundo, pero ¿a quién vence? Va a vencer a los santos de la tribulación. Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No vamos a hablar de la marca en esta clase, estamos hablando de que esta persona que viene en el caballo blanco es este que va a tener a todo el mundo sometido. Capítulo 14, Apocalipsis, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que no son vencidos por el anticristo
padecen durante todo el reinado del anticristo mismo. Muchos van a ser perseguidos, van a morir, van a ser simplemente muertos por él, por no someterse a su mandato. Apocalipsis 2. Tengo algunos pasajes. Apocalipsis 2, 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que estuvo muerto y vivo, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré de la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos que fueron perseguidas las iglesias, algo que vimos en este mismo curso. Lo mismo va a hacer en ese tiempo. Satanás siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Sobre todo en el trono, en el poder del mundo, lo va a hacer igual. Y peor aún. Va a ser sobre toda la humanidad, sobre todos los que vivan, los moradores de la tierra. Capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Hay mártires acá, en este periodo del anticristo. Va a morir gente. Y 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, habiéndome, habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Voy a llegar hasta ahí. Puede leer usted hasta el 17. Pero aquí está reflejando personas que fueron mártires, que murieron, padecieron, sufrieron. Quizás fueron hasta decapitados. Todo lo que vimos, lo que sufrían, padecían las primeras iglesias en sus persecuciones, lo de la Inquisición después. Eso mismo, pero a escala mayor, va a suceder cuando el anticristo reine sobre todo el mundo. Y estas personas salieron de la gran tribulación, pero están pagando con su sangre, algo que vamos a ir detallando también más adelante en estas lecciones. Versículo 14 es el clave de este capítulo 7. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos han tenido que lavar sus ropas porque las nuestras, quienes depositamos su fe, las lavó el Señor Jesucristo. Y estas personas no se aceptaron eso, y van a tener que hacer ellos la pega, ellos el trabajo, y no de buena manera, con dolor, con padecimiento extremo, por decirlo de alguna forma, porque de verdad que hay que exagerarlo. El padecimiento que va a existir acá es algo que la humanidad no lo ha visto jamás. Y por más que le dé ejemplos porque en este estudio hay ejemplos
de lo que hay descrito de tiempos anteriores, de los romanos y sus persecuciones. Pero no hay registro de cómo va a ser esta persecución, porque va a ser más brutal que esa. Así que no deseemos estar en ese momento. Motivémonos con estas palabras para invitar a otros a que se unan y acepten al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay antecedentes, porque cuando esos decapitados van a ser decapitados, muchos. Así que va a ser tremendo, hermanos. Aquí están los que no aceptaron hacerle caso a la bestia y los decapitaron. Para cerrar ya esta clase y continuar el próximo domingo, otros tienen que huir y a las montañas, van al desierto, a las montañas. Apocalipsis 12, huyen de este personaje del anticristo. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y Mateo 24. Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que sobreviven, los que están huyendo al desierto, tienen la necesidad de un alimento sobrenatural, porque no pueden ni comprar ni vender, porque el anticristo tiene todo este sistema. No tienen la marca de la bestia, entonces a ellos Dios les manda alimento del cielo, maná del cielo, y el agua de la peña, exactamente como lo hizo con su pueblo en el desierto después del éxodo de Egipto, que es eso que vimos en Apocalipsis 12, es lo mismo que hemos visto cómo se comportó Dios con el pueblo de Israel en Éxodo 16, en Números 20, en Isaías 48, 21. Los pasajes que están ahí usted puede revisar. Así que hay algunos que van a ser decapitados, que no se van a marcar y van a morir a causa de, van a ser mártires, son santos mártires, y otros, o sea, esos santos mártires, recuerden que no sabemos el número, pero debiesen ser no muchos, pero son personas que van a reconocer al Señor Jesucristo, que era el Mesías, o sea que este es un engañador, porque no se están marcando, pero lo van a decapitar, y son los que aparecen vestidos de ropas blancas después. Pero hay otros que van a huir y Dios los va a mantener hasta el momento que Él venga, y va a ocurrir como ocurrió en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que hasta acá, hermanos, vamos a dejar esta lección muy interesante que estamos desarrollando de los sellos. Vamos a continuar el próximo domingo, obviamente, terminando este sello y entrando en el próximo. Así que muchas gracias, hermanos, por participar de esta clase, y terminemos en oración. Amado Padre, voy en oración a usted, dándole gracias porque permitió que pudiésemos estar en esta lección. Sea usted bendiciéndonos a todos en esta semana. Protéjanos, Señor, cuídenos. Le damos gracias también siempre por lo bueno que usted nos da y también por lo malo, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos ayude y nos permita reflexionar para poder invitar a otros a darle las gracias, Señor, que usted nos dejó a través de el Señor Jesucristo y todo lo que hizo en ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien.